Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a compartir conmigo este espacio dedicado a profundizar en las enseñanzas de nuestra Torah Kedoshá y a aprender a aplicar estas enseñanzas para nuestra mejora y crecimiento personal. Hoy quisiera dedicar la clase a explicar y a profundizar el concepto de Ben Hametzarim, su relación con el templo, el Bet HaMikdash, y qué tiene todo esto que ver con cada uno de nosotros. El periodo de 21 días entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av se llama Ben Hametzarim, el periodo entre las aflicciones, y se conoce popularmente como las 3 semanas. Durante muchas generaciones, el pueblo judío ha sufrido grandes desgracias en este periodo de las 3 semanas. Y fue precisamente estos días de aflicción en que fueron destruidos el primer y segundo Bet HaMikdash, el templo en Jerusalén. Y por esto es que estos días fueron decretados por nuestros sabios como días de duelo por la destrucción de ambos templos. Quisiera tomar unos minutos para revisar lo que nos cuenta la historia de nuestro pueblo en relación a estas 3 semanas Ben Hametzarim. El comienzo del periodo de las 3 semanas, como dijimos anteriormente, ocurre el día de 17 de Tammuz. Este es un día de ayuno decretado por nuestro sabio por las tragedias que ocurrieron en ese día a lo largo de la historia. La Mishnah en Ta'anit señala 5 tragedias que ocurrieron ese día y que marcaron la historia del pueblo judío. Ese día fueron rotas primeras tablas de la ley, cuando Moshe bajó del monte Sinai con las tablas y vio cómo el pueblo judío estaba adorando al becerro de oro. También se suspendió el Korban Tamid, las ofrendas del sacrificio diario en el primer templo. Se abrió una brecha en la muralla que rodeaba y protegía la ciudad de Jerusalén, lo que llevó a la conquista y destrucción de Jerusalén por parte de nuestros enemigos. Los 2 templos cayeron de la misma manera. Aposthumus, el malvado, quemó la Torá durante la época del segundo templo. Se colocó un ídolo dentro del santuario. El final de las 3 semanas ocurre el día 9 de Av. Y acá, el Talmud, la Gemara de Ta'anit, nos habla de 5 de las cosas más trágicas que ocurrieron ese día y que también marcaron la historia del pueblo judío. En este día fue decretado que la generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto no entraría en la tierra de Israel. Perecerían en el desierto, a consecuencia del pecado de los espías que hablaron mal sobre la tierra de Israel. En Tisha B'Av, el 9 de Av, el primer templo fue destruido. Y eso fue en el año 423 antes de la era común. En Tisha B'Av también el segundo templo fue destruido. En este día, en el año 135 antes de la era común,
se rindió la ciudad de Betar. El último punto de resistencia de los judíos en contra de los romanos. La rebelión de Bar Kokhba fue destruida. Y el ejército de Adrianus mató a más de 100,000 judíos en ese momento. Y además, en este día, después de haber sido destruida, Jerusalén fue inclusive humillada de forma tal que la ciudad fue cubierta y arada, cumpliéndose así lo que dije el profeta Ermiyahu en 26:18, Sión será arada como un campo. Ya que refrescamos la historia de estas 3 semanas, quisiera entonces enfocar en el Bet HaMikdash, en el templo, que como vimos fue destruido 2 veces y por el cual estamos esperando que sea reconstruido una vez más muy pronto con la ayuda de Dios. Acompáñenme, por favor, a explorar rápidamente el proceso de reconstrucción para poder entender algunos aspectos sobre el futuro, un futuro muy prometedor que viene después de la destrucción. Se cuenta en la Gemara de Makot que un día Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva fueron a Jerusalén después de la destrucción del Bet HaMikdash, el templo. Cuando llegaron al monte Scopus, rasgaron sus ropas, siguieron caminando y cuando llegaron a entrar en el área del templo, vieron como de las ruinas del Santo Sanctorum, el sitio más sagrado, salía un zorro que estaba paseando libremente allí. En ese sitio, solamente el Kohen Gadol podía entrar un día al año en Yom Kippur. Y si será meritorio, salía vivo. Pero si no era meritorio, fallecía ahí mismo. Y para sacarlo tenían que jalar de una caneda que tenía amarrada al pie, ya que era la única forma de sacarlo, puesto que ningún otro ser era permitido a entrar al Kodesh HaKodashim. Cuando los demás rabinos comenzaron a llorar al ver el zorro saliendo de ese lugar tan santo, Rabbi Akiva se echó a reír. Obviamente, los rabinos le preguntaron a Akiva, ¿por qué ríes? Y él respondió, ¿y ustedes por qué lloran? Nosotros lloramos por la destrucción del Bet HaMikdash. Y porque en ese sitio quien entraba moría y ahora está un animal, un zorro entra ahí. Claro que tenemos que llorar. ¿Y tú por qué ríes? Le respondió Rabbi Akiva, yo me río porque he sabido que esta es la profecía de Uría y esta es la profecía de Zecharia. Y la profecía de Zecharia depende de la profecía de Uría. Y por cuanto que la profecía de Uría habla sobre la destrucción del templo y ahora el templo fue destruido, yo me pongo feliz. Porque la profecía de Zecharia habla sobre la reconstrucción del templo. Y sí se cumplió. Ya la primera profecía, estoy seguro y feliz de que la segunda profecía pronto cumplirá también. Y el Bet HaMikdash será reconstruido. Los rabinos le pudieron Akiva Nihamtani, Akiva Nihamtani. Akiva, nos has consolado. Akiva, nos has consolado. El primer Bet HaMikdash fue destruido después. El segundo Bet HaMikdash fue destruido, pero también fue destruido. Pero nosotros
tenemos las palabras de Rabbi Akiva que nos dan consuelo por la destrucción y nos preparan para la pronta construcción del tercer Bet HaMikdash que va a ser eterno. Con la llegada de Mashiach muy pronto, Besat Hashem. Si Dios quiere. Ahora que ya refrescamos la memoria y revisamos la historia universal, podemos entrar en el tema central de esta noche. El templo. ¿Qué es el templo? ¿Para qué quiere Dios un templo? ¿Por qué Dios permitió la destrucción del templo una otra vez? ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Cuál es el mensaje personal que encierra esta historia? ¿Y qué espera Dios de mí como individuo en relación al templo y al servicio en el templo? Esta noche trataremos de responder todas estas preguntas y llevarnos ideas y experiencias que nos inspiren y nos animen a vivir vidas plenas y llenas de sentido, balance y armonía. ¿Qué es el templo? Tratemos de responder esto de una forma corta y sencilla. El templo es simplemente la casa de Dios en este mundo. El sitio físico en este mundo, donde Dios se siente más cómodo y considera su rincón más privado y preciado. Ya con les dije todo. Hay un pasuk. Hay un versículo en la Torah que dice, háganme un santuario y moraré entre ellos. Y no dice betojo en él, sino betoham, entre ellos. Es decir, que debemos edificar un sitio para que sea el santuario de la revelación divina en ese mundo. Y así Dios se revelará en ellos. Y la pregunta famosa es, ¿qué quiere decir residirá en ellos? Debería haber dicho que residirá en él, en el santuario, un único santuario. Es un solo santuario y no muchos. Y entonces, ¿por qué dice, y moraré en ellos? Y responden nuestros sabios que la mitzvah de construir un santuario para que la presencia divina resida ahí, no solamente habla de un edificio de ladrillos y piedras, sino que también habla de cada persona, de la vida de cada persona, porque a cada persona dentro de sí mismo, Dios le pide que construya un santuario, un sitio dentro de la persona que sea el lugar de vivienda de Hashem, de Dios, dentro de cada uno de nosotros. Y por eso que dice que Dios residirá betoham, dentro de ellos, y no betojo dentro de él, porque también se refiere a todos los templos internos que llevamos dentro de nosotros, para que Dios viva dentro nuestro. Así como en el desierto durante los 40 años después de la salida de Egipto, Moshe y el pueblo judío construyeron un Mishkan, un tabernáculo, donde Aarón HaKohen, el sumo sacerdote, junto con los demás Kohanim, realizaban el servicio santo todos los días, y así también hicieron durante el primer templo y después durante el segundo templo hasta su destrucción. De la misma forma, cada uno de nosotros, dentro de nosotros mismos, llevamos un templo en el cual Dios nos pide lo hagamos un lugar santo y hagamos el servicio santo diariamente. Porque Dios para que Dios pueda residir dentro de cada uno de nosotros,
Kedoshim tiyu, que Kadosh ani. Sean santos, porque yo soy santo, dice Hashem. Entendemos entonces que hay un templo físico donde Hashem quiere revelarse, pero también en otra dimensión. Hay un templo espiritual e integral que llevamos todos dentro, donde también y principalmente Hashem quiere estar presente ahí. Habiendo entendido esto, supongo que se estarán preguntando, ¿cuál es la diferencia entre el primer templo, segundo y tercer templo? Y hay varias diferencias, como por ejemplo, en el tamaño, en el grado de santidad, el tiempo de duración, entre varias otras cosas. Pero en ese momento quisiera darles una visión global, con la que podrán entender las diferencias integrales entre estos tres templos. Y para entender las diferencias entre los tres templos, primero tenemos que entender la historia de Adán y Eva, Java. ¿Y qué pasó en ese primer momento de la creación en el jardín de Edén? Bueno, como todos saben, Hashem creó a Adán y él fue, y de él fue creada Eva. Y los puso en el Edén para que disfruten de la vida, una vida simple, fácil, donde todo era bueno y donde vivirían eternamente. Lo único que tenían que hacer es no meter la pata. Dicen nuestros sabios que cuando fueron creados faltaban pocas horas para Shabbat. Y si entraban a Shabbat sin hacer hecho problemas, pues hubieran conseguido completar el propósito de la creación y la historia sería otra. Pero Dios les puso una sola traba, una sola prueba, un árbol. De este árbol no comerán. Este fruto es prohibido para ustedes. Eso fue lo que les dijo. Solo quiero aclarar que esa fruta no era una manzana, pero por lo menos no según Dios y la Torá. Para Apple, posiblemente. Hay opiniones que dicen que era un árbol de higos, teena. Otros dicen que un árbol de uvas, anavim, o trigo, jita o dagán. Dat, Etz Hadat, el árbol de Dat viene de las primeras letras de dagán, anavim, teena. Y el árbol prohibido se llama Etz Hadaat. Pero manzana no es un concepto judío. ¿Y cómo es que sigue la historia? Que Java fue engañada y tentada a comer del fruto prohibido. Y así ella comió y también dio de comer a su esposo de ese fruto. Y ese árbol era un árbol que tenía una dualidad. Era el árbol del bien y del mal. Y con este árbol, Dios testeó a Adán y a Java. De todos los árboles, todos los frutos de este jardín, ustedes pueden comer, pero de este árbol, solo de este árbol, su fruto no podrán comer.
Esa fruta fue la única fruta que provocó la tentación. Y no pudieron pasar la prueba. Y comieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios hizo que las cosas sucedieran así? Y la razón es como está explicado en el Zohar, en la Kabbalah, en la mística judía, que eso fue con el objetivo de evitar que vivan por el resto de sus vidas con Naamá de Kesufá. ¿Sabes qué es Naamá de Kesufá? Con el pan de la humillación. Esa es la traducción literaria. ¿A qué me refiero? Si yo te doy algo que no ganaste, entonces no podrás apreciar el valor de las cosas. Y por tanto no tendrá ningún valor para ti, o mejor dicho, no tendrá un valor real para ti. Y de la misma forma, no tendrá valor real para la persona que te lo dio. ¿Por qué a dártelo? ¿Qué fue lo que se logró dándote eso? Si naciste con una linda voz y sabes cantar muy bien, gran cosa. ¿Qué tiene esto de especial? Así naciste. Si tú eres por naturaleza buena gente y amable con las demás personas, ¿qué es lo sorprendente? Así fuiste creado. Lo que yo quiero ver es que tú ganaste esto. Quiero ver que tú hiciste tuya la porción que recibiste. Y eso es lo que dice el Talmud. Adam rotze bekav shelo mi kavin shel havero. Así es. La persona prefiere tener una porción que sabe que la pertenece a él y que él se esforzó para conseguirla, antes de tener 9 porciones que no son suyas y que él sabe que le pertenecen a otra persona. Cuando trabajamos por algo, cuando pagamos por algo, las cosas tienen un verdadero valor para nosotros, pero cuando no trabajamos para obtenerlo, pues simplemente no tiene valor, simplemente lo entregamos o nos deseamos de eso sin ningún sentimiento involucrado, sin tanto cuidado. ¿Alguna vez escucharon a alguien que dice algo así? Hoy se me perdió lo que me regalaron. Bueno, no importa. Total, era solo un regalo. No es tan grave haberlo perdido. Alguien me lo dio, ya conseguiré otro. Entonces, obviamente, el primer templo representa ese regalo del cielo, que al igual de los tzadikim, las personas correctas por naturaleza, así nacieron, no tienen tentaciones, son buena gente, son perfectos, nunca tuvieron que esforzarse para ser así. Simplemente así nacieron y así han crecido, sin esfuerzo y sin problemas. Y lo mismo para las personas súper inteligentes y perfectas por naturaleza. Así nacieron. Y sin esfuerzo, entienden todo, aprenden todo y todo parece que fuera tan fácil. El segundo templo representa que tú trabajaste. Te esforzaste para conseguirlo y es tuyo. Lo lograste muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema yace en la gran y única limitación natural que tienes.
y que nunca podrás superar. Todas las demás limitaciones podrás esforzarte, trabajarlas y conquistarlas, todas menos una. Y esa limitación es que tú y yo también somos seres humanos, seres limitados. Y por más que podamos mejorar, nunca seremos perfectos. Nunca llegaremos a ser completamente santos. Y por tanto, si no somos santos con la santidad de Dios, nunca seremos eternos. Dios es santo, Dios es eterno. Dios es el único que puede cambiar en la ecuación de la vida. Todo lo demás puede cambiar y ser sustituto. Todo menos Dios. Y por tanto, si no somos santos, nuestras acciones tampoco podrán ser eternas. Y como el segundo templo fue construido con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, se mantuvo por 420 años, pero al final también fue destruido. ¿Y el tercer templo? ¿Qué será? ¿Será un templo que vendrá del cielo como un regalo de Dios, pero que no vamos a apreciar tanto? ¿O va a ser un templo que vamos a construir con nuestras manos y esfuerzos, pero que al final también será destruido por no ser algo eterno? Y justamente esto es lo que el Rebbe pregunta en relación al tercer templo. Y para entender eso, trae dos opiniones, una del Zohar y otra de Maimónides. El Zohar HaKadosh enseña que el tercer templo vendrá del cielo y será Binyana de Kuchabe de un edificio que descenderá de una forma milagrosa desde los cielos, ya preparado y listo. Pero por otra parte, Maimónides contradice eso y dice que no. Melech HaMoshiach bone bet mikdash bimkomo. Mashiach será él que construya el templo en el lugar que corresponde. Y por tanto enseña que el tercer templo será construido por el hombre. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿El tercer templo será como el primer templo, de una santidad muy elevada, la obra de Dios? ¿O como el segundo templo, obra del ser humano de una santidad mucho más baja? En los versos de Lamentación que se leen durante Tisha B'Av, a un versículo que dice así, Tav'u ba'aretz she'area. ¿Qué significa eso? En el momento de la destrucción del templo, las puertas del templo fueron tragadas por la tierra. Y sobre esto, el Rebbe explica así, el tercer templo vendrá de arriba, del cielo, completo y listo. Y cuando aterrice en la tierra, las puertas que están enterradas se descubrirán. Y en ese momento nosotros colocaremos las puertas en el templo. Y está escrito en el Talmud, en Baba Batra, página 51, 2, 3. Que la persona que pone las puertas en un edificio, en una casa, es
considerada como si fuera ella la que construyó todo el edificio, toda la casa, porque antes de poner las puertas, el acceso a la propiedad estaba libre para cualquiera que quisiera entrar. Está abierto hacia la vía pública. Pero ahora que tiene una puerta, ahora se vuelve una propiedad de acceso privado donde no cualquiera puede entrar y por tanto la puerta es lo que da el toque final a la obra para que ahora sea una propiedad privada. De la misma forma, cuando nosotros coloquemos las puertas del Bet Hamikdash, aún, y cuando que la estructura completa vendrá del cielo, será la obra y el regalo de Dios, aún así nosotros al colocar las puertas le daremos el toque final a esa estructura, le daremos el toque final y lo convertiremos en una obra finalizada, en una propiedad privada, completamente lista para ser inaugurada y utilizada para el servicio divino. Y es por esto, por esta combinación de la obra divina con el esfuerzo humano de lo infinito con lo finito, que el tercer templo será una edificación eterna. Lejaim. Y ahora, ya que sé todo esto, pero ¿cómo aplico todos estos conceptos a mi vida diaria? ¿Cómo hago para reconstruir el templo eterno dentro de mí? Para esto, lo primero que tenemos que entender es que para poder construir el tercer templo, primero tuvo que haber una o varias destrucciones anteriores y solo después de la destrucción es que se puede comenzar con la reconstrucción. El primer paso para comenzar a reconstruir algo que fue destruido es que se debe comenzar a hablar sobre el tema. Se dice en el Tehilim, Mantik Yadaber, yo creo en algo porque, y por tanto yo hablo de eso. Lamentablemente, es naturaleza humana que muchas veces cuando algo es destruido, lo abandonamos y nos alejamos de la idea de que pueda ser reconstruido o que alguna vez vuelva a servir para algo. A veces nos encontramos con personas que dicen así, una vez me casé, pero las cosas no fueron como esperábamos. Nos separamos y cada uno siguió su camino. Pero la verdad, no sé si debo hablar de eso o no. ¿O qué va a ayudar a hablar de eso? ¿O te cuentan que alguna vez fui muy rico o alguna vez fui una persona sana o antes me veía mucho mejor que ahora y cosas por el estilo? Pero, ¿se debería hablar sobre esto o no? Sobre lo que pasó, los errores, los sufrimientos, las culpas. O quizá esto sea algo que simplemente debo dejar que pase. Y que el curso de la vida siga por sí solo. Y si las cosas pasan, pues qué bueno que pasan. Y si las cosas no pasan, pues que
Qué bueno que no pasen. Definitivamente, el comienzo de una reconstrucción es la expresión. Ser capaz de hablar sobre el tema y tratarlo. Obviamente, no se lo vas a contar a todo el mundo, pero con ciertas personas de confianza y que sientas que te pueden ayudar por su cariño o su experticia, claro que sí. Hablarlo te va a ayudar mucho. Y en estas 3 semanas es justamente eso, la expresión, lo que nos permitirá reconstruir lo que fue destruido. Y aún más, llevarlo a ser una edificación eterna. Albert Einstein enseñó que si una persona continúa haciendo exactamente lo mismo que ha hecho hasta ahora y espera obtener un resultado diferente, eso es algo irracional, algo ilógico, una locura. No hay forma de que ocurra. A veces, lo único que necesitas es comenzar a expresar algo. Expresar algo que no habías expresado antes. Y esto de por sí crea algo diferente. Creas una nueva realidad en tu entorno. Creas una nueva realidad dentro de ti mismo, porque solo por el hecho de que comienzas a expresarte y a hablar de cierta manera, inmediatamente comienza a cambiar tu forma de pensar. Una vez conocí a una señora muy agradable, una grafóloga profesional, cuyo nombre artístico era Roxane Perry, Aleha Shalom, paz descanse. Y una vez le pregunté, cuando tú ves la escritura de una persona, tú puedes ver cómo es la persona, cuáles son sus problemas y dificultades, qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero, disculpa que te pregunte esto. Pero, ¿qué pasaría si una persona a propósito escribe de una forma diferente? ¿Eso podría influenciar y cambiar a la persona por dentro? Y ella respondió que sí. Si la persona es constante y se acostumbra a escribir de una nueva forma, entonces el cambio de escritura cambiará a la persona por dentro. Lo que quiere decir que la forma como uno se expresa y habla sobre sí mismo puede cambiar la forma como uno se ve y siente sobre sí mismo. Y por lo tanto, es muy importante aprender a expresarse de la manera correcta. Por ejemplo, cuando tienes un sueño, un anhelo, el solo hecho de expresarlo, de hablar de ese sueño, te da una fuerza e inspiración para poder alcanzar tus sueños. Te da una fuerza que no tenías antes, porque ahora gracias a que lo expresaste, te llenaste de energías. Quizá les ha pasado que cuando lees y estudias algo, tienes conocimiento del tema,
Pero cuando hablas de eso, cuando se lo explicas a otra persona, ahí entiendes mucho mejor el tema. Y hasta nuevas y creativas ideas relacionadas al tema te vienen a la mente. Muchas veces me ha tocado aconsejar a estudiantes. Y según mi experiencia, creo que el mejor consejo que puedo darle a cualquier estudiante es que después de una clase, si quieren memorizar la clase, que busquen a 2 o 3 personas y les repitan a ellos lo que aprendieron en esa clase. Porque al contárselo a otras personas, primero sabrás si de verdad aprendiste lo que estudiaste. Y segundo, al expresarlo, al repetirlo, estarás causando dentro de ti un cambio interno. Lo que aprendiste estará teniendo efecto en tu persona. Por eso, espero que al salir de esta clase, todos salgan a buscar 2 o 3 personas, por favor, a con quien practicar estas enseñanzas. Bezat Hashem. Mijael Moscovitz. No sé si escucharon la historia del doctor Mijael Moscovitz, pero un accidente muy grave lo inspiró a estudiar cómo funcionan los traumas. La historia es bastante larga y por los límites del tiempo no podré entrar en detalles, pero si quisiera resaltar 2 conclusiones resultantes de su estudio. Primero, el hecho de que es posible de que el cerebro sea conquistado por los pensamientos intensos que pongamos dentro de él, hasta el punto tal de que cuando tenemos un dolor en una parte de nuestro cuerpo, ese estímulo debería afectar solamente a una pequeña parte de nuestro cerebro. Pero en el caso en que nos enfoquemos intensamente en ese dolor, el dolor se volverá insoportable porque ese dolor se vuelve el foco y centro de nuestra atención. Y eso es algo muy negativo. Y por segundo, también descubrió que el cerebro puede ser entrenado por medio de la acción constante y repetitiva. Ya que el cerebro aprende de las acciones activas y no de la inactividad pasiva. Por lo tanto, si has repetido un hábito negativo por mucho tiempo, va a ser muy difícil cambiarlo y separarte de él, porque ya se convirtió en uno de los focos principales de tu mente. Y tu mente está acostumbrada a él. Pero la parte positiva de eso es que cuando comienzas a seguir un nuevo patrón positivo y eres consistente, esto transformará tu mente y llegará a volverse el foco principal de tu cerebro. Y ahí es cuando podrás lograr el cambio que buscabas. Hay una historia sobre Rabbi Akiva que nos muestra el poder de la constancia y la repetición como herramientas indispensables para el logro de objetivos y cambios. Durante su juventud, Akiva no había tenido la oportunidad de estudiar Torah. Y así a los 40 años se despertó su deseo de estudiar Torah y se unió a una clase de niños para comenzar aprendiendo el abecedario, el Aleph Bet.
Akiva se sentía frustrado porque no lograba absorber en su mente todo lo que aprendía. Pero aún así perseveró y después de mucho tiempo y esfuerzo, Akiva se convirtió en Rabbi Akiva, el gran maestro del Talmud. ¿Cómo se transformó de un simple Akiva en el gran Rabbi Akiva? Se cuenta que un día Akiva caminaba por el campo y se encontró con un pozo de agua. Muy cerca del pozo había una piedra que llamó su atención. ¿Por qué era una piedra, pero tenía un agujero en el medio? Él se preguntó, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una roca tiene un agujero así? Y vio que constantemente gotas de agua del pozo caían sobre la piedra. Y después de un tiempo habían logrado erosionar la roca y formar un agujero en ella. Cuando Akiva entendió esto, se dijo a sí mismo, si el agua blanda puede penetrar en una roca dura, entonces el estudio de la Torah también puede penetrar en mi cabeza y corazón de piedra. Y así logró el éxito en sus estudios y se reconstruyó hasta llegar a ser el gran Rabbi Akiva, maestro de maestros. El cambio es posible. No hay que perder las esperanzas, simplemente ser proactivo, enfocar y tener constancia. Y así se logrará el objetivo. El Alter Rebbe en el Tanya enseña que las emociones que se despiertan en el corazón envían al cerebro mensajes que transmiten estas emociones al cerebro para que éste reaccione ante ellos. Pero aunque parezca sorprendente, dice que la reacción del cerebro no tiene que ser necesariamente inmediata al estímulo de las emociones, sino por el contrario. La mente tiene la capacidad y la opción de aceptar esos deseos o rechazarlos también. Porque lo correcto es que la mente controle al corazón y no que el corazón controle a la mente. El ser humano se desespera por las comidas, el dinero, los lujos, los placeres, los vicios y veces hasta hacen cosas muy locas para lograr alimentar sus deseos. Y es en ese momento cuando debemos tener la fortaleza en nuestro carácter de decir no. Cuando esos pensamientos y deseos lleguen a mi cabeza, no serán para que yo caiga en la tentación, sino lo contrario. Eso será un señal para mí que debo enfocarme más y concentrarme más en el bien, en mis tareas y responsabilidades. Y así lo haré. Sin darnos cuenta, frecuentemente nos convertimos en presas fáciles de los ataques de nuestros deseos. Porque cuando una persona está sin enfocar, no tiene un objetivo, y más aún si uno está por horas y horas pegado a una pantalla sin hacer más nada que eso, ver una televisión pasivamente, queda aturdido y las tentaciones fácilmente se apoderan de nosotros.
Enfocar es algo activo, no algo pasivo. Es hacer algo, ocuparse, moverse, algo constructivo y positivo, una acción aplicada y un tiempo invertido. El doctor Mikhail Moscovitz en algún momento de su vida se dijo: voy a invertir mi capacidad de concentración, mi tiempo y mi esfuerzo en algo ajeno a mi dolor. Y el dolor puede que no se vaya, es cierto, pero yo me volveré cada vez más fuerte y en algún momento esta se volverá mi naturaleza. Y el dolor pasará a un segundo plano, lo que permitirá recuperar mi vida y permitirá que mi mente pueda ocuparse de muchas otras cosas y no estar completamente bloqueada a cosas del dolor. Por tanto, cuando hablamos de destrucción del templo, debemos hablar de la reconstrucción del templo. Porque si la destrucción es el único propósito, entonces todo se vuelve muerto, inactivo. Y eso no es una realidad, es una fantasía dañina muy dolorosa. Cuando la destrucción se utiliza para preparar el terreno de la reconstrucción, entonces logramos transformar algo muy negativo en algo extremadamente positivo. Solo la destrucción del primero y segundo templo dieron cabida a la reconstrucción de un nuevo templo, el tercer Bet HaMikdash, que será el templo eterno, muy superior a los dos primeros. Es por eso que uno de los secretos del éxito es trazarse objetivos claros y tomar resoluciones que te ayudan a lograr ese objetivo. Pensar, escribir y hablar de este objetivo constantemente se vuelve algo muy importante y potente a la hora de generar un cambio en la persona. Las resoluciones son constantes y el trabajo para lograr el objetivo debe ser duro, constante y enfocado. Es un compromiso que debemos cumplir, porque no podemos seguir esperando que se cumplan las fantasías que nos vende la sociedad y la publicidad. Las cosas no suceden por arte de magia. Debemos esforzarnos y ocuparnos de que las cosas se materialicen. Cuando nos trazamos objetivos y repetimos una y otra vez esos objetivos, eso hace que mi mente se llene de esos objetivos. Constantemente los tenga presente y proactivamente busque lograr mis objetivos. Cuando hablamos de reconstruir nuestro templo, es decir, de reconstruir nuestras vidas, debemos cambiar la retórica negativa que usamos contra nosotros. Cuando digo, hoy, qué malo que soy. Hoy fallé otra vez y me vivo quejando de todo y dudando de mí mismo. No me estoy tomando la vida en serio. Estoy jugando. Y me estoy autoprogramando para el fracaso. Pero en cambio, si
te acostumbras a verte de forma positiva y hablarte constantemente palabras de bien y que te hagan apreciarte, inspirarte y celebrar tus éxitos, entonces verás que cuando estés pasando por momentos difíciles, por ejemplo, y venga una persona y te pregunto, ¿cómo estás? Sorprendentemente, le responderás con naturalidad y sinceridad. Baruch Hashem, estoy muy bien. ¿De verdad? Fenomenal. Gracias a Dios. ¿Por qué te estás permitiendo vivir tu vida con positivismo y alegría? Y estás permitiéndote apreciar y disfrutar el momento y así estás abriendo la posibilidad que tu éxito se haga realidad en algún momento. Y cuando esta sea tu realidad, allí tú habrás construido tu templo eterno. Una vez, un grupo de estudiantes universitarios visitaron al Rebbe. Y mientras estaban todos reunidos, uno de ellos se dirigió al Rebbe y le dijo: Rebbe, he escuchado que ustedes pueden hacer milagros. ¿Es verdad? Por favor, Rebbe, ¿podría hacer un milagro ahora en frente de todos nosotros? El Rebbe respondió: todos podemos hacer milagros, porque todos tenemos una parte de Dios dentro nuestro y por tanto tenemos una fuerza sobrenatural. El joven dijo: ok, pero por favor, Rebbe, ¿podría hacer un milagro ahora mismo? El Rebbe dijo con gusto: no hay problema. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que antes de irse a dormir se pregunten cómo podrían y en qué podrían mejorar mañana. Porque si mañana, en la mañana nos despertamos siendo mejores personas, eso será el más grande de todos los milagros. Y el Rebbe agregó: y el único motivo por el cual me atrevo a pedirles eso es porque yo mismo hago eso todas las noches antes de irme a dormir. Para mí, esta historia cada vez que la escucho, me causa una gran emoción y es una gran inspiración. Y es que me emocionó de solo pensar de que el Rebbe, después de días intensos de trabajo, de haber recibido a tantas y tantas y tantas personas, haber respondido tantas cartas, arreglado tantos problemas. Y a las 4 de la madrugada se va a su casa a descansar. Seguramente muy cansado. Pero aún así no se permitía irse a dormir sin primero haber pensado cómo va a ser para que el día de mañana sea mejor que el día de hoy. Sin duda. Si el Rebbe podía hacerlo, entonces yo también puedo hacerlo y ustedes también pueden hacerlo. Antes de dormir, pensar unos minutos
en cómo haremos para que el mañana sea mejor que el hoy. Y me gustaría concluir con un reto. A ver quién se anima a cumplir con este challenge. Y el reto para todos nosotros es así. Por un periodo de 2 semanas, cada noche, antes de irse a dormir, debemos escribir 3 cosas que hemos logrado el día de hoy. Y 3 fracasos del día de hoy. Puede ser de cualquier aspecto de tu vida. Si cumplen con el reto, verán que siendo consciente de las cosas buenas que logras y teniendo presente las cosas que necesitas mejorar, esto creará los parámetros para tu éxito. Y podría decirte por adelantado que tus logros siempre crecerán y serán mejores, mientras que tus fracasos siempre serán los mismos. Así, en nuestro camino hacia el éxito y la reconstrucción, sabremos que es lo que debemos de evitar y estaremos conscientes de nuestros grandes logros, por más pequeños que parezcan. Y así lograremos entrar en la onda de transformación. Y en el camino de lograr ese cambio interno y eterno que siempre hemos deseado. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que Dios los bendiga y tenga muchos najes de todos ustedes y les da mucha fuerza de lograr sus objetivos. Mucha salud, gran alegría y gran placer.